Una vez más le ruego al Padre en el nombre de Jesucristo para que ayude, para que bendiga, para que fortalezca a cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes que están siendo instruidos en la palabra de Dios. En especial clamo por aquellos que están dando sus primeros pasos, aquellos que son nuevos creyentes. En días pasados había una conversación donde muchos expresaban que era Dios quien tentaba y se les corregía al instante, y por la palabra de Dios hoy lo vamos a ver allá en el libro de Santiago, para que les quede esta herramienta para que ustedes puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos, para que quede al pie de la palabra de que no es Dios el que presenta la tentación, gloria al Señor. Ubíquese allí en el libro de Santiago en el capítulo 1. La palabra de Dios nos enseña que en medio de pruebas y tentaciones hay que poner en práctica la palabra. Por ello la insistencia de leer la palabra. Bendita sea la palabra de Dios. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, considérese muy dichoso cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, por quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de conducción humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, oiga bien, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Gloria al Señor. Todo lo contrario, dice la palabra de Dios, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. La palabra habla por sí sola. Me encanta este libro de Santiago, porque Santiago es muy explícito al expresarlo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Así, querido hermano, tú joven que estás escuchando este mensaje, al expresar esa inquietud de tu creer que, que era Dios el que tentaba, ya ves como el libro de Santiago te da respuesta a esa pregunta y te lo dice claramente que no es Dios el que tienta. Te recuerdo lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo en el capítulo 4, después que mi Señor Jesucristo ayunó por 40 días, dice la palabra de Dios, que se le presentó el tentador a nuestro Señor Jesucristo, que no era otro que el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, por la palabra hoy te puedo decir y dar respuesta que no es Dios quien tenta. Y continúa diciendo la palabra, porque no es casualidad que Santiago después te hable de que tú tienes que poner en práctica la palabra, porque la tentación se va a presentar. Mientras tú estés caminando acá en la tierra, la tentación se va a presentar.
no es algo que te va a suceder a ti solo, ¿no? A cualquier hombre, a cualquier mujer que esté vivo, que esté caminando, se le puede presentar una ocasión de ser tentado. Y luego continúa diciendo la palabra en el verso 19, ¿qué debemos hacer nosotros al momento de que se presenta esa tentación? Y la palabra nos indica que lo que tenemos es que poner en práctica la palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo ha de ponerla tú en práctica? Es por ello que tienes que conocerla, tienes que conocer la palabra de Dios. Dice en el verso 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Nos manda a tener un cuidado al momento de hablar. Nos manda a tener un cuidado al momento de que se nos está presentando un evento donde podemos airarnos. Nos está llamando a que debemos estar pendientes y debemos escuchar primero y luego debemos hablar para no caer en esa tentación. Gloria al Señor. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Gloria al Señor. La palabra tiene poder para salvarnos la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, nos dice Santiago. Me he conseguido con muchos hombres, mujeres de Dios que tienen un conocimiento bíblico tremendo. Pero cuando nos vamos a los hechos, cuando nos vamos a los frutos, cuando nos vamos al testimonio, de verdad que me da pena ajeno decirlo esta noche, pero no es el mejor. Entonces, no es el conocimiento que tengas de la Sagrada Escritura, es el compromiso que tienes tú para poner en práctica esa palabra, lo que has aprendido. No puede ser solamente un oidor olvidadizo. Te predican sobre el amor y luego más tarde, cuando eres probado en esa palabra que escuchaste del amor, no apruebas. Te predican de perdón y luego más tarde, cuando tienes una prueba referente al perdón, no perdonas. Hoy el Espíritu Santo nos hace un llamado a la reflexión y nos hace un llamado a que hagamos las cosas bien, con entendimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Continúa diciendo la palabra de Dios que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Voy a repetir este verso 26. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. De allí donde nacen los malos testimonios, de allí donde nacen los conflictos en las iglesias, de allí donde nacen los conflictos en el hogar, en el trabajo, aún siendo cristiano. El Señor te hace un llamado en esta noche. No es solamente que tú conozcas la palabra, no es solamente que te congregues, no es solamente que tú seas un canal de bendición para expresar las nuevas buenas de salvación, sino que tú tienes que dar fruto, tú tienes que procurar que tus hechos hablen más que tus palabras, entendiendo que la tentación va a estar presente. No porque seas cristiano tienes ya un sello, tienes ya un escudo que evita que la tentación no venga. No, la tentación va a estar presente. Aún mientras más tengas más intimidad con el Señor, la tentación va a estar presente. Pero no caigas en el error en pensar que él está siendo tentado por Dios. Dios no tienta. El que tenta es el tentador, Satanás, que el Señor lo reprenda. La religión pura y sin mancha nos describe la palabra de Dios. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestros padres es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Qué bueno es mi Señor. Yo te recuerdo, querido hermano, que en 2 de Timoteo 3, en su verso 16 y 17,
nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nos dice que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, mi amado, es que para allí siempre vamos a conseguir un mensaje para cada situación de vida que se nos presente. Pero es responsabilidad suya como padre, es responsabilidad suya como esposo, como esposa, de estar siempre consultando a la palabra de Dios en cada condición de vida que se le presente, entendiendo que la tentación está allí, está acechando a la puerta. El tentador no duerme. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya, gloria al Señor. Y es un momento, queridos hermanos, no es un secreto para nadie, la situación que se está viviendo en el planeta, cómo se ha aumentado la maldad. Es un momento de que tú debes comprometerte a tener intimidad con el Señor para ser instruido en su palabra y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. No sea usted un seguidor a ciegas de cualquiera que venga y le hable y le dé un discurso bonito. Es un tiempo de que usted sea responsable, se instruya realmente lo que dice la palabra de Dios y sea usted un fiel seguidor de Jesucristo y lo que dice su palabra. Hoy el Espíritu Santo nos hace un llamado a la responsabilidad, al predicar con responsabilidad, al instruir con responsabilidad, al enseñar la generación de relevo, porque este tipo de preguntas es de la generación de relevo, de los más jóvenes. Hoy yo les invito a los adultos a que tomen más en cuenta a los jóvenes en los mensajes, tomen más en cuenta a los niños, a los adolescentes, para ser instruidos, tómenlo más en cuenta, tomen más en cuenta sus preguntas, sus inquietudes. Por más infantiles que se vean, siempre hay una enseñanza para ellos, siempre hay una enseñanza para nosotros cada vez que se trata un caso de estos. Adelante, mis amados, que Dios les bendiga y no se olvide, Maranata, Cristo viene.